Hola, buenas tardes. ¿Cómo están mis nuevos followers? Ya los tenía un poquito descuidados. Gracias a Dios he tenido trabajo y cuando hay trabajo ya saben que a veces no puedo subir un video. Entonces el día de hoy quiero hablar sobre un tema que tiene relevancia en la actualidad. Porque pues bueno, ya se declaró el fin de la pandemia hace unas cuantas semanas y apenas estamos viendo prácticamente los estragos y la punta del iceberg sobre todo este síndrome post-COVID, todos estos síntomas que nos dieron a muchos de nosotros posterior a una infección por COVID. Obviamente en los que se pudieron tener un cuadro más grave, pues hay muchas más secuelas, pero también está reportado que en cuadros leves y ambulatorios como el de muchos de nosotros, pues hay secuelas a nivel físico en algunos órganos, pero también hay secuelas a nivel de los trastornos psiquiátricos o mentales. Aunado a que el regreso a clases, el regreso y la reincorporación social a la vida como previamente la conocíamos, donde apenas se está dejando de usar el cubrebocas, pues acarreó muchos de los síntomas que les voy a hablar ahorita, particularmente dos en el estado mental, ¿no? La depresión y el que voy a hablarles el día de hoy, la ansiedad. Pero no solo la ansiedad en pediatría. Si bien sabemos que la ansiedad es un trastorno del estado de ánimo en donde hay manifestaciones que son visibles y objetivas en un adulto, como cuáles, como sudoración, temblor, falta de aire, desasosiego, dicen, opresión e incluso síntomas como que se van a morir, como que quieren salir al exterior, que quieren liberarse. Pues estos síntomas se observan y se sienten muy feos para quien la padece. Son síntomas muy objetivos de un adulto, pero ¿qué pasa en pediatría? En pediatría estos signos más bien se pueden observar, pero en un niño ante una carencia de un lenguaje pues tan un poco más elaborado como el que tenemos los adultos, pues difícilmente podemos observar que nuestros niños pudieran manifestarnos un estado de ansiedad. Y un estado de ansiedad es pues una angustia, un temor extremo, incluso hasta desproporcionado ante algún estímulo que le pudiera provocar miedo a un niño. Si bien en pediatría hay muchas cosas que pudieran originarles miedo, hablándoles de lo más típico, el miedo a la oscuridad, en donde un niño se muestra muy ansioso, muy tenso, y pueden observar varios de estos síntomas o signos que les he comentado. La ansiedad en pediatría también existe y se habla que es hasta un 20% de prevalencia. Imagínense, de 100 niños, 20 pudieran padecer este trastorno y que provoca alteración en la funcionalidad de nuestros niños, en la esfera social, en la esfera escolar, ¿no? Así estamos hablando de un trastorno de ansiedad y en los niños hay diversos trastornos de ansiedad. Obviamente el que les estaba hablando un poquito más es el trastorno de ansiedad generalizada, pero hay otros subtipos de manifestarse la ansiedad en los niños que tienen claros sus criterios, como cuáles, como el mutismo selectivo, el no querer hablar o tener miedo a hablar ante personas desconocidas, el trastorno por separación, que es súper frecuente en los niños pequeños y preescolares, en donde al irse uno de los padres, pues definitivamente uno puede ver que están muy, pero muy ansiosos los niños, pero pues para el trastorno de ansiedad por separación, pues también hay criterios, ¿no? Las fobias específicas, como a mí que de adulto todavía me dan miedo las arañas, obviamente las tarántulas, pues bueno, yo me pongo como loco cuando veo una de estas. Yo le sigo teniendo mucho miedo a las arañas, son las fobias específicas, puede ser a la sangre incluso. Entonces, un trastorno de ansiedad en pediatría pudiera manifestarse un poquito distinto que en los adultos. ¿Cuáles son los signos que como papás yo les recomiendo que estén atentos a sus hijos? Nadie conoce mejor a sus hijos que los papás y las mamás. Así que estar muy atentos en un cambio súbito o abrupto de la forma de ser de nuestros hijos. Pero en unos niños tenemos que ver trastornos de alimentación, que dejan de comer, trastornos de su sueño, con pesadillas nocturnas, con insomnio, mal rendimiento escolar, un mal estado de ánimo, poca atención hacia las cosas, un decaimiento de
de su promedio escolar y sobre todo que veamos a nuestros hijos con un estado de tensión, con una cara de preocupación. Son los signos que en los cuales debemos de estar como papás atentos por si los presentan nuestros hijos o hijas. Pues raza, hay que ir primero, el filtro es su pediatra. Nadie como nosotros los pediatras tratamos de hacer una valoración integral de los niños, mejor que los médicos familiares. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a los niños. Obviamente un médico familiar pues es superior a un pediatra para ver a un paciente adulto y no sé, un geriátrico. Por eso hay especialidades. Entonces el primer paso es ir a sacar consulta con su pediatra si es que ven alguno de estos signos en sus hijos. Y posteriormente ni siquiera yo me siento con la pericia suficiente para valorar a un niño con estas condiciones, pero haremos los neurólogos un muy buen diagnóstico diferencial. Pero el encargado de esto pues sería el paidopsiquiatra o el especialista en psiquiatría infantil. Este es el video que yo les quería compartir el día de hoy. Ya lo saben, yo soy el doctor Humberto Ortega, su neurólogo de confianza. Los veo en el siguiente video.